Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, vamos a continuar con la documentación y la realización de este proyecto de cafetería. Esta sesión es un espacio, un intervalo, no como tal que estaba programado porque, digamos, después de lo que ya aprendimos en la sesión pasada, vimos cómo generar el diagrama de relación, cómo generar el diagrama relacional. Aquí hice algunos cambios en este diagrama, ya mejorándolo y adaptándolo a lo que sí voy a necesitar. Y vimos cómo generar el script o el DDL, que es esto, aceptar, y aquí nos genera. También habíamos quedado pendientes con ver qué base de datos íbamos a utilizar, y por conveniencia creo que vamos a utilizar la base de datos de Oracle porque ya este código está prácticamente solo para ejecutar. Diferente a que si hubiéramos utilizado otra base de datos que debimos de haber hecho la adaptación por la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, varchar 2 no existe number en la mayoría de motores de base de datos. La forma de crear los autoincrements es diferente. Entonces, digamos, si nos hubiera tocado hacer muchas adaptaciones, y la idea es facilitarnos el tema documental. Entonces vamos a utilizar Oracle. Y en ese interim de la utilización de Oracle y de todo lo que iba a llevar para ejecutar este script, me topé con dos retos, y por eso es que este video es como un paréntesis, pero que sí va dentro de la lista porque fue algo que surgió durante el proyecto. Digamos, yo tenía una instalación previa hecha de Oracle SQL Developer, no recuerdo qué versión era, pero acabo de instalar, o más bien instalé recientemente la última versión, descargándola desde el portal. Si se dan cuenta, esas carpetas y todas estas, bueno, este y este no, pero el resto sí eran conexiones que yo ya tenía previamente realizadas, y por consecuencia pues algunos usuarios ya existían en esas conexiones realizadas. Digamos, la instalación era muy vieja y me topé con un inconveniente. Voy a cerrar, bueno, no todo, mejor vamos a quedarnos aquí en el container. Vamos a pasarnos aquí, ahorita les explico algo. cdb root acá. Vamos a ejecutar este comando solo para regresar, y en el C21 aceptar, y listo. Miren, yo estoy aquí, y cuando yo intento crear un usuario, bueno, aquí no serían tablas, serían usuarios, yo me topé con este error, que es un error común, y hay dos formas de solucionarlo. Nosotros vamos a ver las dos formas, pero la segunda forma es la que voy a explicar, porque la primera hay un caso ahí en Stack Overflow que ya lo explica de una forma bastante bien, pero no es la mejor forma. Digamos, prueba admin, por ejemplo. Aquí vamos a elegir users, temp, y cuando le damos a aplicar nos aparece este error. Si nosotros vamos y revisamos este error en la web, vamos a poner aquí esto, vamos a ver que tiene, digamos, una solución, o más bien tiene una respuesta, y aquí nos dice que el problema yace o nace la mayoría de veces, el 99% de veces, porque estamos tratando de crear o iniciamos nosotros sesión en un contenedor de base de datos, que ya vamos a ver qué es. A mí me tocó investigar un poco acerca de esto, y sería ideal verlo desde la raíz para entender cómo es que funciona y por qué es que se da el error, y saber cómo solventarlo de la forma fácil y de la forma correcta. Entonces, digamos, nosotros iniciamos en una CDB, un contenedor de base de datos, cuando debimos haber iniciado en un PDB, que es una instancia, si queremos verlo de esa manera, de una base de datos. Es un grupo aislado, una base de datos reservada para un propósito. Entonces, si nosotros utilizamos la configuración de instalación predeterminada, no deberíamos conectarnos al PDB, sino al PCB, no debemos conectarnos al CDB, sino al PDB. Bueno, y aquí dice la solución. Digamos, si definitivamente nosotros insistimos, la solución es fácil. Debemos ejecutar esta línea, esta sentencia, y cuando la ejecutemos ya vamos a poder crear usuarios de base de datos a nivel, digamos, global. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros venimos, voy a mostrarles aquí tengo los comandos que vamos a utilizar, ahorita les explico, pero si nosotros venimos y nos conectamos, esta conexión está hecha por el system, que es el usuario por defecto, y la contraseña que ustedes definieron al hacer la instalación. Si nosotros nos conectamos con esto, vemos que tiene un montón de tablas que son propias del sistema y del motor de Oracle, que es para manejar todo el recurso, y no es correcto que nosotros estemos conectados a la base de datos root o al main base de datos, porque esa está reservada para el sistema, debería de ser reservada para el sistema, y lo correcto es que no estemos ahí.
Repito, digamos, si no nos importa esa parte y queremos saltarnos, pues la solución fácil es esta, pero no lo correcto. Entonces, por eso esta solución no la voy a explicar. Básicamente es ejecutar esto y a partir de ella poder crear los usuarios. Si no, voy a explicar la forma correcta ahora que ya entendimos. Primero, explicar un poco cómo funcionan los contenedores de base de datos, porque me tocó revisar eso y con ayuda de ChatGPT pudimos entender algunos conceptos que les voy a poner por acá. Vean, qué mejor diagrama que este que está aquí para poder entender cómo es que funciona. Miren, está por aquí arriba. Tuve una conversación bastante extensa con mi fiel amigo, pero él me puso aquí un diagrama que es este, es un ejemplo visual. Digamos, un contenedor es alguien que va a tener muchas bases de datos o que tiene la opción de tener muchas clasificaciones de base de datos. Por eso el default es un CDB que se llama root, ¿sí? Que es el que se instala por defecto cuando nosotros estamos instalando el Oracle base de datos. Si nosotros queremos ignorar las advertencias o el error de Oracle que nos está apareciendo aquí, que es el 65096, y ejecutamos este alter session y le ponemos de que sí queremos poder operar el script, nosotros estaríamos creando un usuario a nivel de root, es decir, a nivel de contenedor, porque bueno, pueden haber más contenedores. De hecho, eso tal vez dedicamos un espacio después para ver cómo crear más contenedores, pero pueden haber más contenedores. Y si nosotros lo creamos aquí, digamos, entre comillas, no tiene nada de malo porque estaría el usuario aquí, pero ese usuario va a poder acceder a todas las bases de datos o los espacios reservados que tenga este contenedor, obviamente siempre y cuando nosotros le demos los permisos y los accesos correspondientes. De hecho, aquí Chat no lo colocó, deberíamos darle todos los privilegios, pero digamos es general. Él puede existir aquí, puede existir aquí y puede existir aquí sin necesidad de yo crearlo individualmente. Distinto a crear un espacio reservado, en mi caso por ejemplo cafetería, y ahorita les voy a explicar cómo se hizo esa solución, que debería de tener un usuario específico para ese espacio reservado. Entonces, esa es la diferencia. Si nosotros utilizamos la sentencia de Stack Overflow, estaríamos haciendo esto, un usuario global que siempre y cuando tenga los permisos existe para todas las PDB, o sea, los espacios reservados, mientras que si nosotros hacemos lo correcto, deberíamos tener un espacio reservado y sus usuarios independientes, y ese usuario que creemos, por ejemplo, en la PDB1, no debería de existir en la PDB2, por ejemplo. Ahorita vamos a ir ya a la materia y ver cómo se soluciona de la forma correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo primero que voy a hacer es desconectarme de aquí, voy a desconectarme de esta solución y les voy a explicar cómo fue que se realizó este problema. El primer comando que, bueno, ustedes conéctense al root, o más bien al usuario por defecto que les instaló, que es el system, y entran acá. Si ustedes expanden, pues vamos a estar en esta conexión. Voy a pasarme esto para acá, o bueno, quiero ver. Ejecutemos este show con name que nos dice, y lo voy a ejecutar en el 21. Bueno, voy a limpiar y lo volver a ejecutar para que se vea y vean que dice que yo estoy en el CDB root, ¿sí? Regresemos a la analogía que hizo ChatGPT, que está por aquí. Estamos situados en este, ¿sí? Ok, por eso es de que nos aparece el error actualmente. Lo primero que se hizo, o lo que yo hice para solventar este problema, fue crear un PDB, y vamos a poner aquí PDB nuevo para hacerlo al mismo tiempo. Este PDB nuevo va a ser el nombre que ustedes quieran. Recordemos que un root o un contenedor puede tener varias bases de datos, entonces son estas. Digamos, ustedes le ponen el nombre que quieran. Y después ponen admin user y aquí ponen el nombre del usuario. Digamos, ponemos acceso o user, le vamos a poner user acceso. Así, al nombre del usuario, también es arbitrario. El identified by ya sabemos que es para poner una contraseña, entonces aquí le vamos a poner la contraseña admin. Es un ejemplo. Y después ponemos el file name convert, que básicamente recibe dos parámetros. Es el primero, la ruta de donde va a tomar la plantilla. Voy a copiar esta ruta para que ustedes puedan darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo, y voy a entrar al navegador. Y estando en el navegador, vamos a ver que esa ruta tiene estos documentos. Estos documentos pues son como los documentos que se necesitan para que Oracle pueda identificar una base de datos. Yo aquí tengo por ejemplo la que creé anteriormente, que se llama ejemplo, la que se llama cafetería, y si se dan cuenta son los archivos base. Entonces tú le dices, de esta ruta toma la base, es decir, copia esta base y pásala a una nueva que yo voy a crear, porque voy a crear un nuevo PDB que en mi caso se va a llamar PDB nuevo, ¿sí? Esa es básicamente la estructura del comando. De esta plantilla pasa una copia a este lugar, que es un espacio reservado nuevo, que yo voy a llamar PDB nuevo para este ejemplo. Vamos a ejecutar solo este.
se va a tardar un poco porque tiene que crear todo ese espacio, tiene que pasar esos archivos de la ruta A a la ruta B, pero ahí está creando el espacio reservado de Oracle. Vemos que dice que se creó. No basta con que se cree, porque nosotros tenemos que abrir esa conexión, es decir, decirle este espacio va a estar abierto a conexiones o va a estar cerrado. Si yo le doy este comando que se llama alter plugable database, en este caso cambiaría, ya no sería ejemplo, sino sería el PDB nuevo. Aquí nos va a dar un error, miren, lo voy a ejecutar y dice que no tenemos permisos suficientes. ¿Por qué? Porque esto debemos hacerlo desde el administrador global o desde la autentificación con Windows. ¿Cómo le hacemos? Voy a cerrar esto y voy a darle varios enters para que se limpie la pantalla, y nosotros vamos a entrar con el siguiente comando. Bueno, aquí arriba está, que es sql plus /as sysdba, sql plus /as sysdba. Con eso estamos entrando al motor de base de datos, pues, pero desde el administrador o desde la autentificación del servidor en donde estemos como admin. Que sería el equivalente más o menos en SQL Server a autentificación con Windows o local, porque sabemos de que nosotros somos los dueños de la base de datos. El siguiente comando que nosotros vamos a utilizar, bueno, aquí está, este es opcional, realmente es lo mismo que hicimos aquí. Vean que es un show con name, que para ver en dónde estamos, confirmemos dónde estamos, show con name, y dice que estamos en el CDB root. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es alterar esta base de datos. Bueno, ya no sería como tal la del ejemplo, pero sí debemos de alterar la base de datos nueva que creamos para poder abrirla. Entonces sería un alter plugable, creo que es así el comando. Sí, plugable database, pero en este caso sería el PDB nuevo, ¿sí? Que es el que acabamos de crear. Y lo vamos a abrir, open, porque también podríamos cerrarlo, entonces eso sería después. Se va a tardar un poquito porque ahorita está procesando todos los comandos necesarios para abrir las conexiones, pero esto es lo necesario para poder aperturar. Aquí ya digamos la base de datos fue modificada, ya puede recibir conexiones o ya está abierta conexiones. A partir de aquí ustedes pueden seguir desde el CMD, o como ya la base de datos está abierta desde el administrador general, ya podemos pasarnos de nuevo aquí. Después de todo, recordemos que el SQL Developer es un ayudante y de forma interna pues está ejecutando comandos, es lo mismo, no importa si ustedes se quedan en esta sesión. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar de sesión porque necesitamos hacer algunas modificaciones. Digamos, vamos a cambiarnos a la sesión de PDB. Hasta este momento, digamos, si yo intento conectarme ya me va a permitir, pero el usuario no tiene ningún permiso, el usuario está a 0. Entonces me voy a cambiar esta conexión, vemos sesión alterada, y yo actualmente estoy conectado en el PDB nuevo. Es decir, yo le dije al motor, le dije, yo estoy aquí, pero ahorita que ya creé el PDB, ahorita que ya hice un usuario, haceme el switch, ya no quiero estar aquí, sino quiero pasarme para acá. Ok, ya estoy conectado. ¿Y qué me tocaría? Como recuerden que en esta conexión, en este XC-21, que es esta que está aquí, yo estoy conectado con el system. Y como estoy conectado con el system, yo tengo privilegios para poder darle permisos a otros usuarios. Entonces yo voy a ejecutar los comandos que, bueno, no sé si están aquí o aquí, serían estos, o los voy a copiar. Yo puedo ejecutar este comando que es para otorgar permisos, y le voy a dar permisos de conectarme, de consumir recursos y de DBA a mi usuario nuevo, que fue el user access, que es este de por aquí. Y le voy a dar a ejecutar. Y vemos que le dimos permisos correctos. Ahora sí, a partir de aquí yo le puedo dar en nuevo y le voy a crear una nueva conexión. Digamos, va a ser nueva conexión. El usuario es el que acabamos de crear, que es user access, y la contraseña la que acabamos de crear, que en este caso es admin. Lo demás lo dejamos como está, podemos guardar la contraseña, pero aquí cambia algo. Si nosotros, bueno, vamos a primero probar la conexión y vamos a ver que nos va a dar un error, porque nosotros ya no estaríamos conectándonos, perdón, al XE, es decir, a la conexión default. Estaríamos conectándonos a un espacio reservado de esa conexión XE, a ese root. ¿A qué espacio reservado nos estamos conectando? Al PDB nuevo. Le damos probar y dice correcto. Y si le damos bueno, le vamos a conectar, por ejemplo, ya nos crea una conexión que es la que acabamos de crear, o le damos aquí a abrir, vemos que tablas no hay nada, no hay vistas, no hay índices, no hay nada. Es un espacio reservado para trabajar desde cero, lo cual es correcto, es decir, esta es la forma correcta para trabajarlo ya a niveles productivos o a niveles de desarrollos formales. No sería correcto hacer todas las tablas pedidos, ventas, menús dentro del espacio root, eso no es correcto, deberíamos de hacerlo de esta forma. Entonces aquí digamos ya nosotros nos podemos conectar, en teoría podríamos crear una nueva tabla, vamos a ver ejemplo,
de la columna 1, varchar, ahí está, aceptar. Y vemos que ya nos creó la tabla porque le dimos permisos. Si ustedes, miren, hubiéramos llegado hasta este paso de Alter Session, hubieran podido crear la conexión, pero el usuario estaría sin permisos. Entonces nosotros aquí deberíamos de, vamos a retomar esta, no sé si aquí nos va a aparecer, pero ya a partir de comandos ustedes ya pueden crear, miren, aquí está el usuario, el user access, el que creamos. Ustedes ya pueden darle permisos a ese usuario. ¿Para qué? Para que se pueda conectar, para que pueda hacer todo lo demás. Y le vamos a dar aquí en editar usuario. Y entonces vemos que ya podemos ver los permisos que le vamos a dar, los privilegios del sistema y todo lo necesario. Pero en resumen, digamos, este es una cláusula paréntesis porque fue un reto que se dio en todo el tema de instalación de cafetería. Claro, yo aquí en cafetería ya tengo, digamos, este tema de hecho, así fue como lo solucioné. Aquí ya puedo crear, por ejemplo, menú. Claro, yo no lo voy a hacer manual. En la siguiente sección vamos a ver cómo vamos a utilizar el script que ya creamos con el modeler para ya ahorrarnos este paso. Pero entonces ya tenemos todo listo para empezar a trabajar con nuestra sección. Entonces en la siguiente parte vamos a revisar cómo ya ejecutar, básicamente solo ejecutar el script y ver cómo se comporta ese modelado adaptado con el DDL y ya importado en esta base de datos que acabamos de crear.